La mayoría de las personas con ansiedad escuchan casi siempre lo mismo, y es que esta está causada por un desequilibrio químico en el cerebro y que la solución es una medicación para corregir ese desequilibrio. Y claro, cuando estás sufriendo, eso suena lógico, científico e incluso esperanzador, porque quieres pensar que existe algo que simplemente puede arreglar lo que te está ocurriendo. Pero hay una pregunta que muy pocas personas llegan a hacerse realmente. La pregunta es, ¿y si la ansiedad no fuera simplemente un problema químico? ¿Y si fuera mucho más profundo que eso? Y digo esto porque muchas personas terminan entrando en un ciclo muy frustrante. Empiezan a tomar medicación, sienten alivio durante un tiempo, pero poco a poco la ansiedad vuelve. Y cuando eso ocurre, aparecen pensamientos como ¿por qué estoy así otra vez? O ¿por qué ya no me está funcionando la medicación? Y aquí es donde debes entender algo importante, y es que la ansiedad no es simplemente un problema químico que un fármaco pueda solucionar por completo. La ansiedad es una respuesta mucho más compleja, una respuesta que involucra el cuerpo, la mente y el alma. Y si no trabajamos las tres áreas, la mayoría de las personas seguirán sintiéndose atrapadas en el mismo patrón una y otra vez. Antes de continuar, quiero presentarme por si todavía no me conoces. Soy Ilenia Quintana, psicóloga y creadora de Vive en Armonía, un programa donde ayudamos a mujeres a dejar de vivir en un estado de alerta constante, trabajando precisamente desde estos tres pilares. Y por cierto, también quiero decirte que en la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas acceder a los recursos completamente gratuitos para que puedas empezar a entender y a trabajar tu ansiedad desde este enfoque. Y una vez dicho esto, ahora sí vamos al contenido del vídeo. Y vamos a empezar hablando del cuerpo. A muchas personas les sorprende escuchar esto, pero la ansiedad no empieza únicamente en tus pensamientos. Muchas veces empieza en el cuerpo, porque la ansiedad no vive solo en tus pensamientos, sino que también vive en un sistema nervioso saturado, en un cuerpo inflamado y en unos hábitos que mantienen al organismo en alerta constante. Y esto no te lo digo solo como profesional, que también, sino que te lo digo desde mi propia experiencia. Y es que durante mucho tiempo yo trabajé la parte más mental, entendía muchas cosas de lo que estaba ocurriendo y sabía racionalizar lo que me pasaba. Pero mi cuerpo seguía viviendo en alerta. Dormía mal, consumía ultraprocesados, tomaba estimulantes, vivía acelerada todo el día y sentía constantemente la cabeza a mil, el corazón acelerado, también sentía irritabilidad, inquietud y una sensación de no poder parar nunca. Y un momento en el que entendí que mi ansiedad no solo estaba en la parte emocional, sino que también estaba alimentándose de cómo estaba tratando a mi cuerpo. Y esto es algo que veo constantemente en consulta. Personas que viven agotadas, muy estimuladas, desconectadas completamente de sus necesidades físicas y emocionales y cuyo sistema nervioso ya no sabe salir de ese estado de emergencia. Por eso, una parte del trabajo consiste en reducir todo aquello que mantiene al cuerpo en alerta constante. Y aquí muchas veces pasamos por alto cosas que están completamente normalizadas. El exceso de cafeína, los estimulantes, dormir poco, vivir pegados al móvil, comer rápido, comer comida no nutritiva y no tener un descanso real. Y es que estas cosas repetidas día tras día va afectando a nuestro cuerpo. Por otro lado, también debes prestarle atención a lo que estás tomando, porque hay medicación o sustancias que pueden intensificar muchísimo los síntomas de ansiedad y muchas personas ni siquiera se plantean revisarlo. Y por último, otro de los problemas en los que vivimos actualmente es la estimulación continua. Nos despertamos, miramos el móvil, vamos corriendo a todos lados, trabajamos cansados, consumimos contenido constantemente, intentamos relajarnos viendo más pantallas y el sistema nervioso no descansa realmente. Vivimos haciendo todo el tiempo y claro, el cuerpo termina explotando. Por eso es tan importante empezar a crear espacios reales de pausa. Y sé que muchas personas no lo hacen porque parecen cosas demasiado simples como para funcionar. Pero la realidad es que funcionan. Respirar conscientemente, hacer ejercicios de conexión con el cuerpo, caminar sin el móvil, pasar tiempo en silencio, estar en contacto con la naturaleza o bajar el ritmo aunque sea unos minutitos.
Todo eso le manda una señal al sistema nervioso de que ya no está en peligro. Y cuando empiezas a hacerlo de verdad, el cuerpo cambia, el sueño mejora, la tensión disminuye, la mente empieza a ir menos acelerada y la ansiedad pierde intensidad. Ahora bien, es importante entender que trabajar solo el cuerpo no es suficiente. También tenemos que trabajar la mente y el origen emocional de todo esto. Y es que la ansiedad no aparece de la nada. Muchas veces hay experiencias, situaciones que el cuerpo grabó como peligrosas y momentos de mucha carga emocional. Y aunque racionalmente a día de hoy sepas que todo está bien, tu sistema nervioso sigue reaccionando como si hubiese peligro. Por eso hay personas que entienden perfectamente lo que les pasa y aún así siguen sintiéndose igual. Porque no basta con cambiar la parte racional si el inconsciente tiene registrado otra información. Por lo que debemos hacer es trabajar la carga emocional que quedó guardada dentro de tu inconsciente. Y muchas veces lo que ocurre es que no se trabaja desde ese lugar. Y ahí es donde muchas personas sienten frustración con la terapia, porque durante mucho tiempo han ido a hablar de lo que sienten, han intentado controlar esos síntomas, han intentado distraerse y calmarse, pero nunca han trabajado realmente el origen. Por eso nosotras trabajamos precisamente desde ahí, porque cuando se trabaja el origen es cuando llega el cambio. Nosotros trabajamos todas esas grabaciones emocionales que han condicionado la forma en la que hoy reaccionas, te relacionas contigo misma y con el mundo y cómo percibes el mundo. Porque detrás de la ansiedad muchas veces hay miedo al rechazo, hay hipervigilancia, hay una necesidad de control y hay experiencias dolorosas que no han sido procesadas. Y cuando trabajas desde el origen, de verdad que algo cambia, porque ya no estás luchando constantemente contra el síntoma, sino que empiezas a desactivar aquello que lo estaba sosteniendo activado. Y por último, hablemos de la tercera parte, que es una parte que casi nunca se habla cuando hablamos de ansiedad, el alma. Y sé que esta palabra puede sonar intensa o incluso abstracta, pero cuando nombro la palabra alma no me refiero a nada religioso. Me refiero a esa parte profunda de nosotros que necesita amor, necesita conexión, calma, sentido y coherencia para sentirse en paz. Porque puedes trabajar el cuerpo y la mente, pero si no hay amor, no hay conexión, no hay coherencia y sentido, la ansiedad va a seguir apareciendo. Así que empecemos hablando del amor y la conexión. Y es que los seres humanos necesitamos sentirnos queridos, comprendidos y acompañados. Necesitamos vínculos que nos den amor, que nos den seguridad emocional y vínculos con los que sentirnos que podemos ser nosotros mismos sin tener que estar protegiéndonos o adaptándonos. Al igual que el amor y la conexión es importante, vivir en coherencia también lo es. Por un lado, coherencia entre lo que sentimos, entre lo que damos, entre lo que recibimos y cómo vivimos. Porque cuando estás centrado en dar, en sostener o en agradar, ahí también aparece la ansiedad. Porque cuando no hay equilibrio, cuando te traicionas constantemente para encajar o para ser querido, el sistema se resiente. Por eso necesitas relaciones donde exista el equilibrio, espacios donde puedas sentirte seguro y una vida donde no tengamos que estar constantemente abandonándonos para encajar. Y por otro lado, también debe haber coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Porque muchas personas viven en automático, se despiertan, trabajan, cumplen sus responsabilidades y siguen adelante, pero por dentro hay un vacío constante que no saben explicar. Y con el tiempo ese vacío termina expresándose también en el cuerpo, muchas veces a través de la ansiedad, del agotamiento emocional o de la sensación de bloqueo. Y por eso trabajar el alma no es algo abstracto, es algo muy concreto, es volver a conectar. Así que recomiendo que te preguntes qué necesitas realmente, cómo quieres vivir, qué relaciones te hacen bien, qué lugares te dan calma, qué cosas te hacen sentir en paz y qué parte de ti llevas demasiado tiempo ignorando. Porque aunque parezca un poco complejo de entender, la ansiedad no aparece para destruirte, sino para señalarte algo mucho más profundo. Y si tú quieres profundizar más en ti, si quieres empezar a entender de verdad lo que te está pasando y trabajar la ansiedad desde la raíz, en tu cuerpo, en tu mente y en tu alma, abajo te dejo el enlace para agendar una sesión de valoración totalmente gratuita.